¿Acaso su abuela se compró el último imán milagroso para los dolores de rodilla? O quizás usted mismo, mientras hojeaba un catálogo, pensó, ¿y si esta pulsera brillante funciona de verdad? Hablamos de los imanes para las articulaciones. Los venden en todas partes, en farmacias, en la teletienda, en los mercadillos. Prometen aliviar la artritis, mejorar la circulación y devolvernos esa alegría de poder movernos. Pero, ¿qué son en realidad? ¿Una tecnología revolucionaria que los médicos nos están ocultando? ¿O una de las mayores estafas en la historia de la medicina alternativa? Hoy vamos a realizar una investigación completa. Echaremos un vistazo a los laboratorios científicos, revisaremos esos estudios que los vendedores nunca mencionan, y por fin, daremos una respuesta clara a la pregunta. ¿Los imanes para las articulaciones son efecto placebo o una ayuda real? Les prometo que al final de este vídeo no les quedará ninguna duda. Pero antes de sumergirnos en los estudios científicos modernos, hagamos un pequeño viaje al pasado. La idea de curar enfermedades con imanes es tan antigua como el mundo. Ya en el antiguo Egipto y Grecia, los sanadores utilizaban imanes naturales, creyendo en su poder místico. Hipócrates, el padre de la medicina, describió sus propiedades antiinflamatorias. En la Edad Media, el famoso médico Paracelso afirmaba que los imanes podían extraer las enfermedades del cuerpo. Pero el verdadero auge ocurrió en el siglo XVIII gracias al médico austriaco Franz Mesmer. Él desarrolló toda una teoría sobre el magnetismo animal, alegando que el universo estaba impregnado de un fluido invisible, y que las enfermedades surgían por su mala distribución en el cuerpo. Mesmer realizaba sesiones pasando imanes sobre los pacientes, y tuvo un éxito rotundo. Aunque más tarde su teoría fue reconocida como pseudocientífica, la idea del poder curativo de los imanes echó raíces en la conciencia popular y ha llegado hasta nuestros días, convirtiéndose en una industria multimillonaria. A ver, ¿qué nos prometen hoy? Si abren cualquier página web de estas que venden pulseras magnéticas, plantillas o rodilleras, se encontrarán una lista interminable de efectos milagrosos. Según los fabricantes, sus productos sirven para aliviar el dolor, reducir la inflamación, acelerar la curación de los tejidos e incluso, ojo, mejorar el sueño. El argumento estrella, el gran truco, es la mejora de la circulación. Supuestamente, el campo magnético influye en los iones de la sangre, obligando a los glóbulos rojos a moverse más rápido y a llevar el oxígeno de manera más eficiente a las zonas dañadas. Suena muy científico y muy convincente, ¿verdad que sí? La publicidad suele mostrar vídeos animados donde se ve a los glóbulos rojos, que al principio están apelotonados, como de repente se dispersan alegremente gracias al imán y salen disparados. Esto crea un impacto visual muy potente y fácil de recordar. Para un consumidor que sufre de dolor crónico, que ya está harto de las pastillas, una solución tan simple y aparentemente segura como esta parece la salvación. Pero parémonos un momento y preguntémonos, ¿existe alguna base científica real detrás de toda esta publicidad tan bonita? Vamos a analizar ese supuesto mecanismo científico del que nos hablan los vendedores de pulseras magnéticas. La idea principal se basa en cómo interactúa el imán con el hierro de nuestra sangre. Como sabrán desde la época del colegio, la hemoglobina, esa proteína de los glóbulos rojos que lleva el oxígeno, contiene hierro. La lógica de los vendedores es sencilla. Si hay hierro, el imán debe influir en él, atrayéndolo o repeliéndolo, y así acelera la circulación. Pero aquí hay un error fundamental, algo que los vendedores o bien desconocen o están omitiendo a propósito. El hierro de la hemoglobina se encuentra en lo que llamamos el grupo hemo y tiene propiedades paramagnéticas. Dicho en cristiano, reacciona de una forma muy débil al campo magnético. Tan débil que para conseguir un efecto apreciable, necesitaríamos un imán decenas de miles de veces más potente que cualquier pulsera de estas. Un imán tan potente como, por ejemplo,
los que se usan en las máquinas de resonancia magnética. Si los imanes de estas pulseras afectaran tanto a la sangre, la resonancia magnética sería una prueba mortal. Y como sabemos, no lo es. Por lo tanto, la afirmación principal de que los imanes aceleran la sangre sencillamente no se ajusta a las leyes fundamentales ni de la física ni de la biología. Bueno, ¿y si el asunto no es el hierro? Algunos promotores de la magnetoterapia aseguran que su producto influye en los iones, en los impulsos nerviosos o incluso en los famosos meridianos energéticos. Pero al hablar de esto, estamos entrando en el terreno resbaladizo de la pseudociencia. De momento, la ciencia no ha encontrado ni rastro de esos supuestos meridianos de energía en el cuerpo humano. Respecto a los impulsos nerviosos, es cierto que son señales eléctricas, y un campo magnético potente y variable sí podría, en teoría, influir en ellos. Pero aquí es donde debemos hacer una distinción fundamental, porque existen dos tipos de magnetoterapia. El primero es el uso de imanes estáticos, o sea, los imanes permanentes de toda la vida que vienen cosidos en pulseras y cinturones. Su campo es constante, no cambia. El segundo tipo es la magnetoterapia pulsada, o terapia de campos electromagnéticos pulsados, CEM. Esta utiliza aparatos especiales que generan campos electromagnéticos variables, que van y vienen, es decir, pulsátiles. Este segundo método sí está aprobado y se utiliza en la medicina oficial, por ejemplo, para acelerar la curación de las fracturas óseas. Pero ojo, es un procedimiento complejo de fisioterapia, que no tiene absolutamente nada que ver con llevar un simple imán pegado a la muñeca. Lamentablemente, los vendedores de pulseritas suelen mezclar y confundir deliberadamente estos dos conceptos, dando al comprador la falsa idea de que su producto, de pulsera, tiene la misma eficacia médica que una terapia profesional demostrada. En la medicina moderna, ¿cómo se decide si un medicamento o un tratamiento realmente funciona? Para esto existe el estándar de oro, lo que llamamos un estudio doble ciego controlado con placebo. Suena complicado, pero la verdad es que es bastante simple. Se toma a un grupo grande de pacientes que tienen la misma enfermedad. A una mitad se les da el medicamento real y a la otra una pastilla de mentira, un placebo, que luce exactamente igual, pero no tiene ningún principio activo. Lo importante es que, hasta el final, ni los pacientes ni los propios médicos que llevan a cabo el estudio saben quién está tomando el medicamento de verdad y quién el placebo. A esto se le conoce como el método de doble ciego. Esto sirve para eliminar los factores psicológicos, la fe del paciente en que se va a curar y cualquier posible prejuicio por parte del médico. Cuando el estudio termina, los científicos comparan los resultados de ambos grupos. Si el grupo que tomó el medicamento real muestra una mejoría notablemente superior a la del grupo placebo, entonces el fármaco funciona de verdad. Y precisamente, por este mismo filtro deben pasar cosas como las pulseras magnéticas, si quieren demostrar que realmente son efectivas. Y claro, este tipo de investigaciones se han llevado a cabo. De hecho, muchísimas veces. Los resultados, si los describimos en una sola palabra, son decepcionantes. Pero vamos a centrarnos en uno de los estudios más conocidos y de mayor alcance. Se llevó a cabo en el año 2009 por científicos de la Universidad de York, allí en el Reino Unido. Reunieron a casi 200 pacientes que padecían artrosis y los dividieron en varios grupos. Primero, un grupo usó pulseras magnéticas de verdad. El segundo, pulseras con unos imanes muy débiles. El tercer grupo, en cambio, llevó pulseras desmagnetizadas, lo que conocemos como efecto placebo. Y el cuarto grupo, directamente, no usó ningún tipo de pulsera. El estudio se extendió durante 12 semanas. Durante todo ese tiempo, se pidió a los pacientes que valorasen de forma regular su nivel de dolor en una escala especial. ¿Y cuál fue la conclusión? Pues que los científicos no encontraron ninguna diferencia significativa en la reducción del dolor entre los que llevaban los imanes fuertes de verdad
y los que llevaban las pulseras de mentira. Sí, es cierto que algunos pacientes sintieron mejoría en todos los grupos, pero esa mejora fue exactamente igual en todos. Esto es lo que confirma que el campo magnético, por sí mismo, no tiene ningún efecto terapéutico específico. Los defensores de la magnetoterapia podrían decir, ¿y qué pasa con otros estudios que sí han mostrado resultados positivos? Y sí, esos trabajos de investigación existen. Por ejemplo, se menciona mucho un estudio de 2004, realizado en la Escuela Médica Península, en el Reino Unido. En él participaron 194 pacientes con artrosis de cadera o de rodilla. Los resultados indicaron que, en el grupo que usó pulseras magnéticas, el dolor se redujo en un promedio de 3 puntos en la escala, mientras que en el grupo de placebo solo bajó 1,5 puntos. A simple vista parece que ahí está la prueba, la evidencia. Pero, como siempre ocurre, el diablo está en los detalles. Primero, los propios autores del estudio escribieron en sus conclusiones que el efecto observado, aunque era estadísticamente significativo, era realmente muy pequeño, y su utilidad clínica no resultaba clara. Segundo, sugirieron que ese resultado podría haber sido consecuencia directa del efecto placebo, ya que los pacientes tal vez pudieron adivinar qué tipo de pulsera estaban usando. Estudios posteriores, más rigurosos y con un mejor control del placebo, no han conseguido replicar estos resultados, lo que pone en duda la validez del trabajo inicial. Cuando hay muchísimos estudios sobre un mismo tema, pero sus resultados se contradicen, los científicos recurren a lo que llamamos un metaanálisis. Básicamente, recogen todos los estudios de alta calidad y analizan los datos de manera conjunta. Esto les permite obtener la evaluación más objetiva y seria posible. Una de las organizaciones más importantes y respetadas que se dedica a esto es la colaboración Cochrane. Sus revisiones se consideran la máxima autoridad en la medicina basada en la evidencia. En el año 2013, y luego con varias actualizaciones, la colaboración Cochrane publicó una revisión exhaustiva de todos los ensayos clínicos sobre el uso de imanes estáticos para tratar la osteoartritis. Su veredicto fue rotundo y muy poco alentador para quienes fabrican estos imanes. Cito la conclusión literal: la evidencia disponible no apoya el uso de imanes estáticos para reducir el dolor de la osteoartritis. Dicho de forma sencilla, el análisis más riguroso de los mejores datos científicos demostró que estos imanes funcionan exactamente igual que cualquier trozo de metal común, que no tiene ninguna propiedad magnética real. Este es el argumento científico más sólido que existe en contra de su supuesta eficacia. ¿Alto ahí? Si los estudios dicen que los imanes no funcionan, ¿por qué hay millones de personas en todo el mundo que juran que sí les han servido? ¿Mi vecina? ¿Mi tía? ¿Mi amigo? No pueden estar equivocados todos. ¿Están mintiendo? Claro que no. Es muy posible que el dolor, de verdad, se les haya aliviado. Y la razón de esto es uno de los fenómenos más fascinantes y misteriosos de la medicina, el famoso efecto placebo. Mucha gente cree que el placebo es algo que está solo en la cabeza, algo sin importancia, simple sugestión. Pero eso es un error garrafal. El efecto placebo es una respuesta psicofisiológica real y medible de nuestro cuerpo ante la expectativa de recibir un tratamiento. Cuando una persona, de verdad, cree que está tomando un remedio efectivo, su cerebro empieza a producir sus propios analgésicos naturales, las endorfinas. Estas sustancias son similares a la morfina en su efecto. De hecho, bloquean las señales de dolor y proporcionan un alivio genuino. Esto no es un cuento, es la química de nuestro propio organismo. Así que, cuando alguien se pone un brazalete bonito, quizás caro, y de verdad cree en él, su cerebro puede activar este mecanismo. Y sí, la sensación de dolor puede llegar a ser mucho menor. El poder del efecto placebo es sencillamente impresionante, sobre todo cuando hablamos de dolor. Y es que el dolor no es solo una sensación física,
tiene un componente emocional muy potente. Nuestra forma de percibirlo depende muchísimo de cómo estemos de ánimo, de nuestras expectativas y, claro, de nuestra fe o creencias. Las investigaciones, utilizando resonancias magnéticas funcionales, han demostrado que, cuando tomamos un placebo, se activan en nuestro cerebro las mismas zonas encargadas de modular el dolor que se activan con un analgésico de verdad. El ritual en sí mismo es crucial. La compra del aparato terapéutico, el acto de desempaquetarlo, ponérselo todos los días. Todo esto genera una poderosa anticipación de que el alivio va a llegar. Y lo que es más curioso, cuanto más caro y con un aspecto más científico o sofisticado sea el placebo, más potente será su efecto. Un envoltorio bonito, unas instrucciones complejas, un precio elevado. Todo esto no hace más que aumentar la creencia del paciente, y por lo tanto, la respuesta que da su propio cuerpo. Por eso, una pulsera magnética que cuesta una pasta tiene muchas más posibilidades de ayudarnos que un simple imán de nevera, a pesar de que, desde el punto de vista físico, su funcionamiento es exactamente el mismo, o sea, nulo. Los fabricantes, ya sea de forma consciente o no, se aprovechan de este potente mecanismo psicológico. Queda claro, pues, que estos brazaletes magnéticos no tienen un respaldo científico real. Si sentimos alguna mejoría, casi con total seguridad, es por el famoso efecto placebo. Pero, entonces, ¿por qué la fe en ellos es tan persistente y fuerte? Esto se debe a varias trampas mentales, en las que sin darnos cuenta, tropezamos. La primera se llama sesgo de confirmación. Nuestro cerebro está programado para buscar y prestar atención solo a aquello que confirma lo que ya creemos, ignorando por completo la información que lo desmiente. Pensemos. Si alguien compra el brazalete magnético y pone su fe en él, automáticamente se fijará en los días que se sienta un poco mejor, pensando, lo sabía, el brazalete me está funcionando. Pero los días en que el dolor vuelve o se intensifica, buscará cualquier otra excusa. Dirá, seguro que es la humedad, o ayer hice demasiadas cosas, me pasé la mañana doblando la ropa. Jamás lo van a asociar a que el brazalete no sirve, porque eso destruiría su convicción. Así, en nuestra mente, se va creando una realidad completamente distorsionada donde, para nosotros, el brazalete sí que funciona. La segunda razón por la que la gente se cree lo de la efectividad de los imanes tiene mucho que ver con cómo funcionan estas enfermedades crónicas, como por ejemplo la artritis, ¿sabe? El dolor en estos casos nunca es fijo ni constante. Siempre es como una montaña rusa, ¿verdad? Vienen los periodos de brote, donde duele muchísimo, y luego viene la calma, que es la remisión. Ahora imagínese la situación. Uno está sufriendo un montón. El dolor ha llegado a su punto máximo, al pico, y ya no puede más. En ese momento de pura desesperación dice, voy a probar lo que sea. Y se compra la famosa pulsera magnética. Pues bien, justo después pasa lo que iba a pasar de todas formas, aunque no se hubiera puesto nada. El dolor, al haber tocado techo, empieza a bajar de manera completamente natural. Este fenómeno estadístico tiene hasta un nombre científico. Se llama regresión a la media. Pero claro, la persona no piensa que es la evolución natural de su enfermedad. No, ¿qué va? Lo atribuye directamente al nuevo remedio milagroso que acaba de empezar a usar. Esa experiencia se queda grabada para siempre en su memoria como prueba absoluta de que la pulsera funciona. Y así, con toda su fe, empieza a recomendársela a todo el mundo, poniendo en marcha toda esa reacción en cadena. Pero hay otro ángulo psicológico, mucho más simple de entender. Se llama disonancia cognitiva, y es la necesidad de justificar el gasto. Cuando gastamos buen dinero en algo, sobre todo una cantidad considerable, nos resulta muy difícil admitir que esa compra fue un error o directamente inútil. Esto nos crea un conflicto interno tremendo. Para resolverlo, nuestro cerebro empieza a buscar excusas,
Nos decimos a nosotros mismos, he gastado 100 euros en esta pulsera, así que tiene que funcionar. Creo que la rodilla me duele menos. Sí, definitivamente, fue una buena inversión en mi salud. Es un proceso de autoengaño completamente subconsciente, que nos permite sentirnos bien por la decisión que ya tomamos. Y aquí está la clave. Cuanto más nos haya costado ese imán, más fuerte es esa necesidad imperiosa de justificar la compra. Por eso, la persona que ha pagado por el modelo más caro y publicitado se convierte automáticamente en el defensor más entusiasta de su eficacia. Se convencen a sí mismos y a todos los demás. ¿Vale? Supongamos que los imanes no sirven para nada. Pero, ¿al menos no hacen daño? En la mayoría de los casos, esto es cierto. Llevar un imán estático común pegado al cuerpo es completamente seguro para la mayoría de las personas. Sin embargo, hay excepciones cruciales. Las personas con marcapasos, desfibriladores, bombas de insulina u otros dispositivos electrónicos implantados tienen totalmente prohibido usar imanes. El campo magnético puede interferir con el funcionamiento de estos aparatos vitales, lo que podría tener consecuencias graves para la salud. Tampoco se recomienda su uso a mujeres embarazadas, sencillamente porque no existen suficientes datos sobre la seguridad para el feto. Pero el mayor perjuicio que causan los imanes es indirecto. Al dejarse llevar por estos tratamientos alternativos, la persona puede evitar ir al médico y rechazar terapias que sí son efectivas. Mientras tanto, la enfermedad seguirá avanzando. Y precisamente esta pérdida de tiempo es el principal peligro de creer en estos imanes milagrosos. Vamos a ver cómo funciona el marketing de estos aparatos. Estamos hablando de toda una industria que se construye sobre el dolor y, sobre todo, sobre la esperanza. La audiencia a la que apuntan es siempre la misma, las personas mayores y aquellos que padecen enfermedades crónicas, o sea, los grupos más vulnerables de la sociedad. La publicidad usa trucos muy astutos. El primero es el lenguaje pseudocientífico. Hablan de campo biomagnético, equilibrio iónico o terapia resonante. Fíjate, son términos que suenan muy serios y muy profesionales, pero que en este contexto no tienen ningún rigor científico. El segundo truco es el uso de testimonios. Siempre vas a encontrar en sus páginas web decenas de historias maravillosas de supuestas personas reales, que cuentan cómo, por ejemplo, una pulsera magnética les ha transformado la vida. Y claro, estas historias personales impactan en las emociones mucho más fuerte que cualquier dato científico y frío. Y el tercer punto, utilizan a menudo referencias a famosos o a deportistas que supuestamente usan estos imanes. Esto crea un aura de prestigio y de gran efectividad. Toda esta maquinaria de marketing está diseñada para anular el pensamiento crítico, para saltarse la razón y para presionar directamente donde más duele, en la emoción y en esas ganas desesperadas de creer en un milagro. Si los imanes no funcionan, ¿qué hacemos entonces con el dolor de las articulaciones? Afortunadamente, la medicina actual nos ofrece muchos métodos con eficacia comprobada, y no son tan complicados como parecen. Lo primero, y fundamental, es el movimiento. Parece una paradoja, pero cuando duelen las articulaciones, el mejor remedio es la actividad física adecuada. Ejercicios específicos, gimnasia terapéutica, nadar o hacer yoga. Todo esto fortalece la musculatura que rodea la articulación, mejora su nutrición y, por tanto, disminuye el dolor. Lo segundo es controlar el peso. Cada kilo de más ejerce una carga extra, multiplicada, sobre las articulaciones inferiores y la columna vertebral. Perder incluso solo un 5 o 10% del peso puede reducir significativamente las molestias y el dolor. Y lo tercero es la fisioterapia. Métodos profesionales, como el ultrasonido, la laserterapia y, por cierto, esa misma magnetoterapia de pulso, pero realizada con equipo especializado en la clínica, pueden ofrecernos un alivio real.
Estos procedimientos, a diferencia de los brazaletes o pulseras, sí cuentan con una sólida base científica. Pero ojo, además de los ejercicios y terapias físicas, no podemos olvidarnos de la ayuda farmacológica. Eso sí, siempre bajo la supervisión y la receta de su médico. Tenemos a nuestra disposición antiinflamatorios muy efectivos y seguros, tanto los que se toman por vía oral, como los que vienen en forma de cremas, pomadas o geles. Estos nos echan una mano para aliviar los dolores más fuertes y permitirnos volver a movernos sin tanto problema. Un papel crucial lo desempeñan también los condroprotectores. Estos medicamentos están diseñados para proteger y, en teoría, ayudar a regenerar el cartílago. Si bien su eficacia todavía genera debate entre los expertos, la evidencia científica que los respalda es muchísimo más sólida que la que tienen esos remedios alternativos, como por ejemplo los imanes o las pulseras. Y por supuesto, no podemos dejar de lado una buena alimentación. Una dieta rica en ácidos grasos, omega 3, como el pescado azul o el aceite de lino, antioxidantes presentes en verduras, frutas y bayas, y colágeno, que encontramos en los caldos de huesos o de cocido, puede ser de gran ayuda para reducir la inflamación general del cuerpo. La conclusión principal es clara. Existe un conjunto de estrategias y tratamientos que, de verdad, funcionan. Requieren un poco de esfuerzo y constancia, mucho más que simplemente ponerse una pulsera o un brazalete. Pero la recompensa es un resultado tangible y real, no una simple ilusión. Volvamos una vez más al tema de la magnetoterapia pulsada, para que por fin nos quede todo clarísimo. La terapia CEMP, o de campos electromagnéticos pulsados, es un tratamiento donde el cuerpo no recibe un campo magnético estático o constante, sino uno variable y pulsante, con una frecuencia e intensidad muy específicas. Los estudios demuestran que estos campos pueden estimular la actividad de las células que regeneran el tejido óseo y el cartílago, y además tienen un potente efecto antiinflamatorio. Por eso, los aparatos CEMP se utilizan en hospitales y centros de rehabilitación para acelerar la curación de fracturas complicadas, y son parte del tratamiento integral contra la artrosis. Pero aquí viene la clave, la palabra mágica: aparatos. Estamos hablando de equipos médicos sofisticados que generan campos con parámetros medidos al milímetro. Un imán estático pequeño, como el que se encuentra en una pulsera o una plantilla, es físicamente incapaz de crear un campo de ese tipo. Es como comparar la luz de una vela con la luz de un láser. Ambas son luz, sí, pero sus propiedades y su potencia son radicalmente distintas. Por lo tanto, cualquier vendedor de pulseras que cite los éxitos de la magnetoterapia clínica está incurriendo en pura y simple manipulación. Pero veamos otro punto importante: la libertad psicológica. Cuando uno se fía de un objeto externo, ya sea una pulsera, un amuleto o una simple pastilla, le está cediendo la responsabilidad de su bienestar. Y eso, inevitablemente, genera una dependencia. Hablamos de pensamientos como: me duele porque olvidé ponerme el brazalete, o solo me sentiré bien si consigo comprar ese producto. Este tipo de mentalidad nos quita el rol activo en el manejo de nuestra propia salud. Y es justamente esa posición activa la clave fundamental para vencer el dolor crónico. Cuando la persona entiende que su bienestar depende de sus propias decisiones y acciones, desde hacer un poco de ejercicio por la mañana, escoger bien sus alimentos o descansar a tiempo, recupera por completo el control de su vida. Dejar de creer en las píldoras mágicas o los imanes milagrosos, y optar por métodos reales y con base científica. Esto no es solo elegir un tratamiento más eficaz. Es un paso hacia una relación más consciente y responsable con nuestro cuerpo y nuestra salud. Es, en definitiva, volver a tomar las riendas y el control. Es curioso, pero el mito de los imanes sigue vivísimo, incluso en el mundo del deporte,
un campo donde se supone que todo tiene que estar sujeto a la ciencia y al resultado puro. Hemos visto a muchísimos atletas famosos, de renombre, con sus pulseras y collares magnéticos. Y por supuesto, los de marketing lo usan al instante como si fuera la prueba irrefutable de que son efectivos. Pero esto tiene una explicación muy sencilla. El deporte de élite es un entorno de muchísimo estrés y de unas cargas físicas brutales. Los deportistas, quizá más que nadie, son muy propensos a los rituales, a las manías, a las supersticiones. Unos calcetines que dan suerte, un orden estricto de movimientos antes de la competición. Todo esto les sirve para gestionar la ansiedad. Pues bien, la pulsera magnética, para muchos, se convierte justo en ese talismán. Creer firmemente que te ayuda a recuperarte o que te protege de las lesiones les proporciona una seguridad psicológica que, eso sí, puede influir de verdad en el resultado final. Al final, es el mismísimo efecto placebo, pero con un envoltorio deportivo. A pesar de todo el ruido, ningún estudio científico riguroso ha demostrado jamás que llevar imanes mejore realmente las marcas deportivas, ni la fuerza, ni la resistencia, ni acelere la recuperación física. Pongamos punto final a esta investigación. Los imanes estáticos, esos que se venden en forma de pulseras, cinturones, plantillas y joyas, no han demostrado tener ninguna eficacia clínica probada para el dolor de articulaciones, ni para tratar absolutamente nada más. Su supuesto mecanismo de acción, ese que dicen que mejora la circulación, no se sostiene por ningún lado, ni desde la física ni desde la biología. Numerosos estudios científicos rigurosos, incluidos los influyentes informes Cochrane, confirman que su efecto no es superior al simple efecto placebo. La fe de millones de personas en su poder curativo se explica por varios factores. El potente efecto placebo, ciertas trampas psicológicas, como el sesgo de confirmación y, por supuesto, la evolución natural de las enfermedades crónicas. Si bien son inofensivos para la mayoría de la gente, pueden ser peligrosos para quienes llevan implantes electrónicos. Y lo que es más importante, nos desvían de los métodos de tratamiento que sí funcionan, lo que nos hace perder un tiempo muy valioso. En resumen, la pulsera magnética no es más que un generador de efecto placebo, costoso, pero extraordinariamente convincente. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? El tema de los imanes para las articulaciones es el ejemplo clásico de cómo la esperanza, sumada a un marketing muy astuto y a nuestra falta de escepticismo, crea una industria que mueve fortunas, vendiendo, en esencia, puro humo. La gran sorpresa de esta historia es que los imanes sí que funcionan en cierto modo. Pero no es por el campo magnético. Lo que funciona es su propia fe en que se van a curar. Es la increíble capacidad que tiene nuestro cerebro para influir en el cuerpo. El efecto placebo es real, pero ¿de verdad vale la pena pagar cientos de euros por él, comprando un trozo de metal que no sirve para nada? Podemos activar ese mismo mecanismo de otras maneras mucho más honestas y saludables. Con la meditación, una actitud positiva y, sobre todo, utilizando métodos de curación cuya eficacia está demostrada científicamente. No se dejen engañar por promesas demasiado bonitas. Cuiden sus articulaciones de la manera correcta, confíen en la medicina con evidencia y en su propia capacidad, y no en esos cacharros pseudocientíficos. Gracias por ver este vídeo hasta el final. Si les ha sido útil, por favor, denle un me gusta y suscríbanse al canal para que no se pierdan nuestros próximos análisis. Y ahora, una pregunta para ustedes. ¿Alguna vez usted o alguien cercano ha probado estas pulseras magnéticas? ¿Cuál fue su experiencia? Cuéntenos su historia en los comentarios. Hablemos de esto.